el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Yo nunca me voy a explicar del por qué en muchas ocasiones, pues, un católico va a preguntar a un pastor. ¿Acaso creemos que un pastor nos va a decir la verdad? ¿Acaso el pastor conoce la fe católica para poder explicártela? Pues ese es el caso de una mujer que tenía una duda. Y la duda era si pedirle a María o si rezar a María es pecado. Obviamente, ¿qué te va a decir el pastor? Sí, es pecado. Entre otras lindezas que va a decir sobre María. Hermano católico, hermana católica, nunca te acerques a un pastor a preguntarle sobre tu fe, porque te va a mentir, te va a llevar al error. ¿Y qué va a pasar? Pues vas a estar mucho más confundida. Como le ha ocurrido a esta mujer, voy a compartir pantalla. Aquí, esta mujer pregunta al pastor. No sé el nombre del pastor, no lo conozco. Si alguien sabe el nombre, me lo puede decir aquí debajo en los comentarios. Esta mujer va a preguntar, pastor, ¿es pecado orar a María? Escuchemos la respuesta del pastor. Pregunta. Sí, pastor, sabiendo todo esto, mi pregunta ¿es pecado orar a María? Sí, porque primero María no está en el cielo, no es la reina del cielo, no escucha oraciones y las oraciones deben ser solamente a Jesús. Entiendo, me sensibiliza por el hecho de que, como te digo, toda una vida orando a María, jamás sin, o sea, María después de Dios, Dios ante todo, Jesús ante todo, pero siempre también María. Entonces, cuando yo le pregunté al pastor si es pecado orar, sí, y María no nos escucha, entonces como que, no sé si me explico, fue un poco sensible, pero entiendo. Eso Bien. es lo que dice la Biblia. Ahora, fíjense lo que sigue. Algunos dicen... Eso es lo que dice la Biblia, dice el pastor. Bueno, vamos a ver si eso lo dice la Biblia o no lo dice, ¿verdad que sí? Pues bien, vamos a responder bíblicamente y sin complejos, pero vamos a tratar de hacerlo con la mayor precisión teológica que podamos. Hay que corregir tres confusiones muy típicas de los pastores y también con este señor que confunde orar con adorar. Número uno. Número dos. Niega la comunión de los santos, o sea, la intercesión, y que la Biblia sí enseña. Número tres. Niega la glorificación de María. Niega su realeza y niega que María esté en el cielo, pese a que la Escritura lo sugiere con fuerza. ¿Es pecado orar a María? Depende de lo que se entienda por orar. En el español clásico, orar significa también pedir. Por eso en el castellano antiguo se decía os ruego, os suplico. No es idolatría pedirle a alguien, reza por mí. O sea, cuando yo rezo, cuando yo le pido intercesión a María, yo no le pido a María como si María fuera el fin último, como si de ella procediera el milagro, ¿verdad? Ella a mí no me va a hacer el milagro, pero sí me lo va a conseguir, como bien hizo en las bodas de Caná. María no hizo el milagro, pero consiguió que su hijo, que no tenía planeado ese día hacer ningún milagro, y Jesús lo hizo. ¿Para qué? Para contentar a su Santísima Madre. La Biblia manda pedir intercesión a otros cristianos. Ruego que se hagan oraciones, súplicas e intercesiones por todos
Dice San Pablo a Timoteo en su primera epístola, en el capítulo 2, versículo 1. Orad unos por los otros. Santiago, capítulo 5, versículo 16. Pablo pide, hermanos, orad por nosotros. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 25 y Romanos 15, versículo 30. Si pedirle a un creyente en la tierra, reza por mí, no es pecado, pedirlo a un creyente que está en el cielo, tampoco lo es. Entonces, ¿dónde está el pecado? Lo que sí sería pecado adorar a María como si fuera Dios, atribuirle la divinidad o ponerla, como he dicho, como el fin último. Eso la Iglesia lo condena. Los católicos no adoramos a María, adoramos al Dios uno y trino. A María se le venera, se le respeta como madre de nuestro Señor y como la discípula perfecta, que es el ejemplo de todo cristiano, ¿verdad? La que nos dio el ejemplo de cómo seguir a Jesús. El pastor, fíjate, dice algo muy interesante. Solo se puede orar a Jesús. Fíjate, eso es falso por reduccionista. Un cristiano puede y debe dirigirse al Padre, como hacemos en el Padre Nuestro. Podemos pedirle al Hijo, Señor Jesús, recibe mi espíritu, como decía Esteban cuando lo apedreaban, y al Espíritu Santo, capítulo 2, segunda de Corintios, perdón, capítulo 13, versículo 13, y en su acción personal en Hechos, capítulo 13, versículo 2, porque dice la Escritura que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Entonces, ¿qué está haciendo este pastor? Al decir solo a Jesús, ya está mal planteado, incluso desde la Biblia. La Biblia y la oración cristiana es trinitaria. La Biblia nos lo enseña, la Iglesia lo definió. Y además pedir intercesión a otros santos no es competencia con Cristo, sino que se apoya en Cristo. Muchos dicen, es que María no va a escuchar tu oración, ni los santos, ¿verdad? Eso lo dicen muchos. Yo te hago una pregunta, Cuando Lázaro estaba muerto y Jesús dijo, levántate, Lázaro, ¿a quién se dirigía? A Lázaro directamente. ¿Lázaro qué hizo? Se levantó. ¿Se levantó por qué? ¿Por casualidad o porque Jesús le mandó a él? Él oyó y entonces obedeció. Yo te dejo ahí la pregunta. Ya la solución, pues ya te la apañas tú. Jesús le dijo, Lázaro, levántate, y Lázaro se levantó. Nadie lo levantó, sino la orden fue dada a Lázaro. Lázaro oyó y Lázaro se levantó. Pues bien, además la Biblia enseña que en el cielo hay conciencia, ahí nadie duerme. En el cielo nadie duerme, ¿verdad? Y tienen conciencia de todo lo que ocurre aquí en la tierra y presentan sus oraciones. En el cielo se ofrecen a Dios las oraciones de los santos. Podemos leer Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Los 24 ancianos tenían copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Apocalipsis capítulo 8, versículo 3 y 4. Subió el humo del incienso con la oración de los santos. Eso significa que los santos están implicados en esa liturgia celestial que vemos en Apocalipsis y de algún modo en la entrega de nuestras súplicas a Dios. Además, Jesús deja claro que los justos no están dormidos, ni apagados, ni en un largo letargo. No, 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 porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. San Lucas capítulo 20, versículo 38. Y si leemos, por ejemplo, San Mateo 17, del versículo 1 en adelante, vemos la transfiguración de nuestro Señor. ¿Y quiénes aparecieron? Moisés
y Elías, que siglos antes habían fallecido y que se encontraban conversando con Jesús. Estaban vivos y estaban totalmente conscientes. Por tanto, negar que María escucha como si estuviera inconsciente o si María no existiera, si fuera inexistente, eso no es bíblico, señor pastor. Otra cosa es cómo escuchan, ¿verdad? La respuesta católica es clara. No escuchan por omnisciencia propia, sino porque Dios les hace partícipes según su voluntad. Eso no les convierte en dioses, los glorifica como miembros vivos del cuerpo de Cristo. Ahora otra cuestión, y yo creo que es bastante interesante. María no está en el cielo. Fíjate qué afirmación tan gratuita contra la lógica bíblica. La Biblia enseña que quienes mueren en Cristo están con Él. Dice San Pablo a los filipenses, deseo partir y estar con Cristo. O sea, San Pablo era de la idea de que si moría, él iba a estar con Cristo. ¿Y quién te dice a ti que si Pablo está con Cristo, qué va a impedir a María, a la madre de nuestro Señor, de estar con su amado Hijo? Hoy estarás conmigo en el paraíso, le dijo Jesús al buen ladrón. Si un ladrón, un delincuente, está en el cielo junto a Jesús, ¿cómo no va a estar su madre? ¿En qué cabeza cabe esa cosa? Según este pastor, María murió y está fuera de Cristo. Evidentemente, eso no es así. Si cualquier cristiano fiel está con el Señor, con más razón, la madre de nuestro Señor. Y hay un texto clave y muy ignorado por estos pastores. Apocalipsis capítulo 12, donde aparece esa mujer gloriosa, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas. Esa mujer tiene un sentido eclesial, representa a Israel y también a la iglesia, pero también tiene un sentido personal. ¿Por qué? Porque la escritura dice que va a dar a luz a aquel que regirá todas las naciones. ¿Y a qué te recuerda eso? ¿A dónde te lleva ese eco? Pues directo al Mesías. Eso apunta al nacimiento de nuestro Señor y por tanto a la madre del Mesías, María. ¿Dónde aparece? En el cielo, con signos de realeza. Tiene una corona de 12 estrellas. Así que decir que María no está en el cielo, que María no es reina, pues choca frontalmente con la lectura cristiana histórica de ese pasaje. Algo que no entienden, y yo nunca lo oí de ningún protestante, y yo creo que si tanto leen la Biblia, pues deberían de entender esto, que María es reina del cielo. ¿Y por qué? Porque los católicos sí entendemos la monarquía davídica, el reino davídico. En la Biblia, la reina no es principalmente la esposa del rey, es la madre del rey, la Gevirá, la reina madre, la mujer fuerte. Mira esto. Betsabé, eso lo podemos leer en Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 19. Betsabé entra en el aposento ante Salomón. El rey se levanta y se inclina ante ella y le pone un trono a su derecha. Eso es la realeza materna en el reino davídico. La reina se sienta a la derecha del rey. Si Jesús es el rey mesiánico, es el último descendiente de la dinastía davídica, su madre, ¿dónde se sentará? Su madre tiene un lugar real, un lugar especial, como la reina madre, no como diosa, sino como figura de honor en el reino de Dios. Y es más, el pueblo, cuando quería algo del rey, lo podemos leer pues un poquito antes, en ese capítulo 2 de Primera de Reyes, como hay una persona que desea ser escuchado
por el rey. ¿Y qué hace esa persona? Él va directamente. No, 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 no. Él va a su madre. ¿Por qué? Porque sabe que si le pide a la madre va a llevar su mensaje al rey y se va a asegurar de que su petición sea escuchada. Esa era la función de la reina madre, interceder por el pueblo ante el rey. Por eso los católicos acudimos a María. Otro punto esencial, muy importante, es el versículo en San Lucas, capítulo 1, versículo 32 y 33, donde el Señor Dios le dará el trono de David, dice el ángel, y su reino no tendrá fin. Eso sucede en la Anunciación. Y justo antes, el ángel Gabriel proclama a María su singular misión. Vas a tener un hijo. Ese hijo, pues, será llamado Hijo del Altísimo y le pondrás por nombre Jesús. El texto está construido para que entiendas, rey davídico, madre con dignidad real. Recordemos ese saludo, salve, que jaritomene. Salve era un saludo real, era un saludo a la realeza. Y no era un simple saludo, no era simplemente de decirle salve, sino que ese salve seguramente iría acompañado por una genuflexión. El texto no lo dice, pero por los antecedentes históricos, tú no podías llegar ante el rey o la reina y saludarle como cualquier cosa. El saludo era por voz y también con tu posición corporal, que era hincarte de rodillas ante el rey o la reina. Además, María estaba de pie junto a la cruz. Jesús dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. María recibe una maternidad espiritual respecto al discípulo, o sea, tú y yo. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, habla de la descendencia de esa mujer, de María, que son aquellos que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Ahí podemos ver de nuevo la maternidad espiritual de María Santísima. Fíjate que aunque obviamente los católicos enseñamos, y eso está recogido en nuestro catecismo, que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, ¿verdad? Y en ese mismo capítulo, San Pablo manda intercesiones por todos. En el segundo capítulo, en el versículo 1, o sea, Cristo es el único mediador en sentido redentor, nadie más salva, no hay salvación fuera de Cristo, y esto es algo que, por mucho que se lo decimos a los hermanos protestantes y evangélicos, siguen diciendo que no, que el católico piensa que tenemos por mediadores pues a decenas de santos. Pues no. Cristo es el único mediador en el sentido redentor. Nadie más salva. Aquel que murió en la cruz fue Cristo y esa redención es totalmente válida y se aplica a toda la creación, a todos los hombres, ¿verdad? Pero hay mediación subordinadas, o sea, intercesión, porque Cristo permite que su cuerpo participe. Si el pastor fuera coherente, debería prohibir también decir, ora por mí a un cristiano de la tierra, pero no lo hace, porque sabe que eso es bíblico. Entonces, lo suyo no es bíblico, es doble vara. Seguramente mucha gente irá al pastor, pastor, rece, ore por mí. Y el pastor que le dice, sí, oraré por ustedes. Pero a que no dice, no, no, a mí no vengan, por favor, a mí no vengan. Eso es un insulto a Jesús. Pídanle solo a Jesús, a mí no. Pero obviamente ellos en sus congregaciones oran unos por los otros, sin problema. Pues bien, no es pecado, para ir resumiendo, no es pecado pedirle a María y decirle, ruega por mí, ruega por nosotros. No la estamos adorando, pedimos intercesión, como cuando pedimos a un hermano de la iglesia que ore por nosotros. María está viva,
en Cristo Jesús y la Biblia muestra que las oraciones llegan al cielo y se presentan ante Dios. La realeza de María, pues se entiende como la reina madre del reino davídico. Si preguntamos a un protestante, ¿Jesús es rey? El Apocalipsis afirma que Jesús es el rey de reyes. Por tanto, María también es reina. Aunque les pese, aunque les duela, María es la reina del cielo. El único salvador y mediador es Jesús. Ahí no hay discusión. Ahí no hay ningún tipo de discusión. Aunque yo he visto debates sobre ese tema cuando, si yo digo, a ver, si en pocas cosas estamos de acuerdo con los evangélicos y los protestantes que Jesús es el único mediador. Pero ¿qué ocurre? Siempre vienen con esas calumnias, esas difamaciones sobre nosotros los católicos por este mismo tema. Pues esta señora se fue muy confundida, pero la culpa no la tiene nadie. La culpa la tuvo ella por ir a un programa de televisión a preguntarle ¿a quién? A un pastor. ¿Por qué no buscó un católico formado? ¿Por qué no buscó un sacerdote? Eso a veces no lo entiendo de nuestros hermanos católicos que van pues a que le respondan sus dudas un pastor protestante. Pues eso es de ser una persona incauta y poco responsable. Así que, hermano, pues amemos a María. Nunca la amaremos más que Jesús, como diría San Luis María Griñón de Montfort, nunca la vamos a amar más. Por mucho que la quieras, por mucho que la ames, nunca la vamos a amar más que Jesús, su Hijo. Así que ámala sin miedo. Dios te guarde, Dios te bendiga.